Comencemos primero que todo, buenas tardes, repasando un poco, resumiendo la expedición que van a realizar al Everest, que tiene una clara meta, que es subir al Everest, bajar un poco y después atacar al Lhotse. Cuéntame un poco de eso. Correcto, de hecho esta expedición lo que busca hacer justamente es lograr la cumbre de la mayor altitud del mundo, que es el Monte Everest con 8.848 metros, tras lo cual descenderíamos hasta el campo 4 de esta misma montaña a 8.000 metros, una alimentación, una hidratación de un par de horas y inmediatamente después de eso nos movemos casi a la misma cota, cruzando el espolón de los Ginebrinos hasta llegar al campo 4 del Lhotse, que es la cuarta montaña del mundo con 8.516 metros. Ese mismo día que nos movemos al campo 4 del Lhotse, nosotros deberíamos, si todo va bien, con la ayuda de Dios, deberíamos llegar al día siguiente a la cima, en lo que pretendemos sea el primer ascenso chileno a 2.8000 en un mismo año y más aún, en una misma temporada. Esperamos 72 horas, es lo que nos hemos puesto como límite por la hipoxia que uno vive en ese lugar, por lo tanto ese es nuestro límite. Esperamos hacerlo en mucho menos tiempo que eso. Para quien no conoce de montañismo, en una misma expedición intentar 2.8000 es algo usual, es muy poco típico, muy poco usual. Es muy inusual. Para poder plantearse un objetivo como este, hay que tener varias condiciones previas, diría yo, y entre ellas está justamente el haber tenido una experiencia previa o conocer de antemano el lugar, porque tanto el Everest como el Lhotse en sí mismos representan un gran desafío deportivo y por lo tanto normalmente las expediciones se plantean uno de ellos. Plantearse los dos nace más allá de cualquier afiebramiento que uno pudiera creer, nace de la certeza de haber estado en ambas montañas previamente y de creer que es posible, tanto en términos físicos, deportivos como de seguridad, plantearse ambas montañas en una jornada continua. La preparación que han tenido junto a Rodrigo de cara a esta expedición, ¿cómo fue? Hemos ascendido las principales cumbres que tenemos en América, como el Ojo del Salado, el Monte Aconcagua, varios de los volcanes en el norte de nuestro país que presentan dificultades de altitud, de hipoxia, similares a las que vamos a encontrar en los campos bajos del Monte Everest. Desde ahí, y planteándonos la altitud, que es el gran problema que probablemente vamos a encontrar, viene un trabajo que se terminará de desarrollar en el Valle del Cumbú, ascendiendo varios 6.000 en la previa y ganando la aclimatación de vida en las semanas previas al intento de asalto final a ambos 8.000. Para quien no conoce de montañismo, ¿qué es las mayores complicaciones con que se encuentra un montañista desde que está en el campamento base hasta que inicia el ataque a la cumbre y los metros finales? En todo ese proceso, ¿cuáles son las complicaciones que se encuentran? Bueno, hay varios problemas que uno puede encontrar en una montaña como el Monte Everest, partiendo por las más básicas, como pueden ser la alimentación, en un lugar en el que los condimentos, en que el agua, en que muchos otros de los ingredientes que participan y también de la manipulación que participa en el proceso pueden generar muchas veces problemas que son totalmente ajenos a la montaña y que son más propios de los campamentos base. Partiendo por ahí, hay que decir que lo que sigue propiamente tal como la montaña vienen siendo los peligros objetivos, como tal vez el paso más complejo y peligroso que llega a ser la cascada del Cumbú, en donde el desplazamiento de los bloques de hielo no solamente complican el trazado de la ruta, sino también la progresión de los escaladores, dado que es muy usual que el desprendimiento o la aparición de grieta generen obstáculos naturales en esta progresión. Después de eso viene algo que es común denominador para todos los 8.000 y las grandes altitudes. El tema de oxígeno es un factor determinante para poder realizar un buen desplazamiento, para poder realizar un buen trabajo y finalmente lo que te va a condicionar es la cantidad de horas que puedas terminar o no desplazándote. Por lo tanto, la hipoxia y sobre todo la estadía sobre 8.000 metros son los factores subjetivos que resultan más difíciles de manejar y que esperamos poder de alguna manera sortear con éxito, más allá de la climatología y de los vientos reinantes que puedan generar los obstáculos que la naturaleza en ese sentido nos plantea y que terminan siendo bastante difíciles de poder anticipar en las semanas previas. Por lo tanto,
una observación acabada de cómo se manifiesta el viento, la nevada, las nubes, serán también otros los elementos a tener en cuenta. Es efectivo que también uno lo ve en los momentos complicados también y que muchas veces para el común de la gente no lo pensaría que así, una vez que hicieron cumbre, el volver al campamento base. Sí, tal vez una de las particularidades de este deporte, porque normalmente creo que nosotros visualizamos como el logro final de estos viajes la cumbre. Sin embargo, cuando tú llegas a la cima de la montaña, te queda recorrer la misma cantidad de metros, pero ahora de regreso. Lo que genera algunos temas que van asociados a la mente, principalmente, porque cuando tú trabajas en esto, cuando tú entrenas, tu foco está puesto en la cima. Cuando logras la cumbre, tienes que volver a motivar y tienes que volver a focalizarte, porque ahora ya la cumbre no es la meta, la cumbre es el campamento inferior, en el que tú puedas nuevamente recuperarte físicamente, en que te puedas volver a alimentar y en el que nuevamente puedas iniciar, en este caso nuestro, una segunda expedición en sí misma, que sería el Lhotse. Por lo tanto, hay varios factores que juegan en contra una vez que uno llegó. Normalmente en una competencia cruzas la meta y se acabó. Acá no. Llegar a la meta es alcanzar recién la mitad del camino. ¿Cómo es el periodo de estancia en el campamento base? Conversábamos que se extiende aproximadamente un mes. ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve ese periodo tan largo de estadía en el campamento base? ¿Cuál suele ser la rutina? De hecho, el campo base de alguna manera es el punto de partida para todas las actividades que uno va a desarrollar, incluida la cumbre. El campamento base será el punto de partida para salir a los 6.000 de aclimatación, para poder preparar los campamentos previos, para ganar la adaptación que normalmente se logra en 4 o 5 semanas de estadía, en que logras producir los glóbulos rojos que te permiten una estadía un poco más segura en altura. Por lo tanto, el campo base, más allá de ser un lugar en el que uno tiene ciertas comodidades, básicamente es el punto de partida, desde donde se hace todo el entrenamiento que finalmente permitirá que en un plazo de 7 días se defina lo que hiciste y para lo que trabajaste en 2 años. El pueblo Sherpa es una de las muchas etnias que componen la población de Nepal. Ellos profesan la religión budista, son de alguna manera parientes muy cercanos de los tibetanos y representan el 11% en términos de creencia del pueblo nepalés. Viven en el valle del Khumbu, justamente el valle de acceso al monte Everest por el lado sur, que es Nepal, y históricamente siempre han estado asociados a las expediciones al Himalaya, al Everest también, dado que los ingleses en las primeras exploraciones se vieron de alguna manera apremiados por la cantidad de equipo a trasladar y encontraron en los Sherpas el apoyo y los compañeros idóneos para poder desarrollar su actividad en las altas cumbres. Con el tiempo, ellos han logrado perfeccionarse no solamente en el manejo de los yaks o de la altura, sino además adquiriendo destrezas técnicas que hoy día lo hacen un compañero ideal para los escaladores que de alguna manera requieren el apoyo de estas personas que tienen condiciones especiales y que les permiten desempeñarse en las alturas con una solvencia mucho mayor y superior a la que pueden presentar los occidentales en un plazo de tiempo mucho más largo. Contarle un poco a los televidentes en qué consiste, más o menos, bueno, me imagino no se puede detallar todo, pero más o menos en qué consiste el equipamiento base que se utiliza para llevar una expedición de este tipo. Yo diría que la gran diferencia del equipamiento para los Himalayas y para esta grande altura está en las últimas capas. Partiendo por los calzados, que son botas especiales con una tolerancia que normalmente gira en torno a los 40 grados bajo cero, botas que pueden llegar a pesar 1,5 kg cada una de ellas. Las capas superiores, la pluma, es por excelencia el elemento aislante que vamos a utilizar. Y debajo de la pluma, que es tal vez lo más voluminoso y lo que normalmente uno ve en la fotografía, viene siendo tal vez las capas inferiores que, siendo de polipropileno en su gran mayoría, te vas a colocar distintas capas. Eso va a depender un poco de las necesidades de cada uno de los deportistas, pero regularmente son 3 o 4 capas, dependiendo de la climatología que uno tenga y también dependiendo del individuo propiamente tal. Hay gente que con 2 capas está bastante bien y encima la pluma, pero para quienes tal vez por contextura física requieran más,
va a variar, pero diría que el elemento diferenciador con respecto a lo que uno ha visto en Aconcagua, Ojo del Salado, son las últimas capas que son realmente más aislantes y que normalmente las visualizamos como mucho más voluminosos y que son de alguna manera el elemento distinto. Usted ha estado 2 veces en expediciones que han llegado a la cima del Monte Everest, la del 2004 con Andrónico Luksic y la del 2012 la que hizo vertical para conmemorar los 20 años de ascensión al Everest. Voy a preguntar, ¿qué motivación hay, por ejemplo, una vez que ya se consiguió lo que para un futbolista, por ejemplo, sería ganar el Mundial? Una vez que se consiguiese, ¿qué motivación hay de volver a ir, por ejemplo, al Monte Everest? ¿Y qué se siente una vez que se puso el pie ahí en lo más alto del mundo? Creo que, usando el ejemplo del fútbol, creo que si un futbolista gana una Copa del Mundo, lo único que va a esperar es estar listo para que a los 4 años que siguen vuelva a ganar la Copa del Mundo. Tal vez la motivación es la misma para un montañista, pero por cierto, el Monte Everest en sí mismo es un objetivo deseable para quienes practican y quienes se allegan a esta actividad. En lo personal, regresar al Everest y regresar al Lhotse creo que tienen otros sabores distintos. Cada una de las expediciones son distintas porque los grupos humanos son distintos, por decir lo primero. Y en segundo lugar, creo que después de los años que yo llevo en esta actividad y de haber formado a tantos montañistas, una de las motivaciones personales para Ernesto Olivares es poder hacer posible que el sueño de Rodrigo Lara también se haga verdad. Y creo que en ese sentido nosotros hemos logrado generar una química y un equipo muy potente. No solamente creemos que podemos lograr lo que nos hemos planteado en el Everest y en el Lhotse, sino además tenemos algunos planes para los años futuros que nos hacen creer que en la medida en que sigamos trabajando como hasta hoy día, el Everest y el Lhotse son una escala en el camino hacia otras cumbres que nos hemos planteado. ¿Cómo se siente uno en la cumbre? Yo creo que una mosca en un pastel de merengue se ve gigante al lado de lo que nosotros nos podemos ver en la cumbre. Te sientes ínfimo, pequeño, te das cuenta de la grandeza de lo que te rodea. Creo que además te sorprende lo lejos que te pueden llevar tus pies. Si uno se pone a mirar hacia alrededor, se ven montañas hasta donde se pierde la vista, y eso creo que para un ser humano es... No sé si alguna vez me he sentido más pequeño que cuando estoy en la cumbre del Everest. Hay un proceso que es bastante largo y que tiene que ver con la respuesta de los individuos a un medio hostil, frío, lejano, y que además hay un componente que uno muchas veces no lo toma muy en cuenta, que es el hecho cierto de poder no regresar. Y en ese sentido creo que el paso de los años y la madurez que vas logrando te permiten enfrentar de mejor manera esos temores. En lo personal, una de las cosas que más me importa cuando voy a viajar es conocer muy bien a la persona con la que me voy a amarrar. Y en ese sentido, las montañas previas son de alguna manera el mejor escenario para poder conocer tu compañero, para conocerte a ti mismo, que por cierto creo que es una de las grandes incógnitas que uno se plantea. Hablaba recién planteó dentro de la respuesta, el trabajar de tener en claro que en una de esas no se regresa. ¿Es un tema dentro de un montañista cuando va a un 8000 pensar que hay riesgo de muerte, por ejemplo? No es algo que uno lo hable todos los días, pero responsablemente hablando, tú no puedes viajar sin dejar todo ordenado, sabiendo que puedes no regresar. Y ojo, que creo que en esto posiblemente la gente perciba de que esto es tremendamente peligroso y que evidentemente si hay alguien que se va a morir es un tipo que sube un cerro, pero creo que eso es no entender de que los riesgos los enfrentamos todos los días. Tal vez en la ciudad uno cree que está más controlado, tal vez tú crees que estás seguro incluso en tu casa, pero yo diría que, y en términos responsables lo digo, me siento más seguro en la montaña que en la ciudad. Las avalanchas, las grietas, el frío, el viento, son factores que yo los puedo conocer por los medidores y los indicadores que yo puedo manejar y puedo anticipar lo que va a ocurrir. Sin embargo, en la ciudad hay muchas cosas que no conozco. Un tipo que está ebrio, alguien que se pasó una luz roja, son cosas que no manejo yo, que no me pertenecen. Y en ese sentido, creo que lo que sí tenemos conciencia es de que puede en algún momento suceder algo. En el vuelo, en la aproximación, uno nunca sabe. Por lo tanto, lo que sí hacemos en forma responsable es dejar las cuentas claras antes de subirnos al avión, porque hacer lo contrario sería no preocuparnos de nuestra familia. ¿Cómo es el
el trayecto desde el campamento 4, si no me falla la memoria, el último antes de la cumbre? ¿Cómo es el trayecto desde el campamento 4 a la cumbre del Everest? Desde los aproximadamente 8.000 metros que tiene el campo 4 en el collado sur del Monte Everest, la ruta es una ruta, diría que bastante segura, en términos de que no hay grandes grietas, en términos de que no hay avalanchas o zonas que uno pueda cruzar y sean peligrosas en ese sentido. Y te diría que los grandes temas son la altitud, la hipoxia, que hace que tu pensamiento sea más lento, y que el más pequeño obstáculo, que tal vez en Santiago serían fáciles de sortear, allá te demanden no solamente mucha energía, sino además una concentración suprema para no perder el pie y finalmente terminar cayendo. Obstáculos técnicamente hablando complejos no hay el día de la cumbre, pero como te decía, el componente de la hipoxia sumado a algunos pasos de riesgo pueden ser mucho mayores que lo que uno es capaz de hacer producto de la lentitud con la que piensas y con la que te mueves. Por último, ¿cómo se financia una expedición como la de ustedes al Monte Everest y al Lhotse? En términos generales, y en particular esta, son expediciones que demandan una gran inversión personal. Más allá de los recursos que uno pueda obtener de la empresa privada, el costo financiero de la preparación normalmente la terminan absorbiendo los mismos expedicionarios. En el caso nuestro, contamos con el apoyo de Gasco, que es una compañía que estuvo al principio con nosotros, de una clínica odontológica, Mora Pavich, que también está sumado a nosotros, del Ministerio del Deporte, que a través de la ley de donaciones también ha sido un aporte importante para nosotros, y por cierto, los medios que te prestan la atención. En ese caso, el agradecimiento para Ola Deportes, que nos dio un espacio y la oportunidad para contar lo que nosotros hacemos y a quienes de alguna manera respondemos a través de este medio.